5. Diferencias. Entre cómo tu hijo te habla a ti versus cómo habla con sus compañeros. Martha DeBail. Necesito que seas completamente honesto conmigo y contigo mismo por un momento. ¿Alguna vez has escuchado a tu hijo hablando por teléfono con un amigo o platicando con sus compañeros cuando no sabe que lo estás oyendo? Tal vez estaba en su cuarto con la puerta entreabierta. Tal vez estabas en el carro y él iba atrás con un amiguito. Tal vez estabas en otra habitación y podías escuchar la conversación. Y lo que escuchaste te dejó completamente desconcertado. Porque ese niño que estaba hablando no se parecía en nada al niño que te habla a ti todos los días. Con sus compañeros tu hijo es expresivo, es animado, es divertido, cuenta historias largas con detalles increíbles, se ríe, hace bromas, opina sobre todo, tiene conversaciones que fluyen naturalmente durante horas. Pero contigo es otra historia completamente diferente. Contigo te contesta con monosílabos, con bien, mal, no sé, nada, lo de siempre. Contigo parece que cada palabra que sale de su boca le cuesta un esfuerzo enorme. Contigo le preguntas cómo estuvo la escuela y te dice bien y punto. Pero luego lo escuchas contándole a su amigo cada detalle de lo que pasó en el recreo, con una emoción que nunca muestra contigo. Y tú te quedas pensando ¿por qué a mí no me cuenta esas cosas? ¿Por qué conmigo es tan cerrado? ¿Qué hice mal para que mi hijo no quiera hablar conmigo? Si esto te suena familiar, quiero que sepas que no estás solo, que es increíblemente común, y que hoy vamos a explorar las 5 diferencias entre cómo tu hijo te habla a ti versus cómo habla con sus compañeros. Y lo más importante, vamos a entender por qué pasa esto para que puedas dejar de tomártelo personal y empezar a ver la situación desde una perspectiva completamente nueva. La primera diferencia tiene que ver con el tipo de conversaciones y los temas que interesan a tu hijo versus los temas que le interesan a ti. Piensa por un momento en qué le preguntas a tu hijo normalmente. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Qué comiste? ¿Te portaste bien? ¿Tienes examen mañana? Estas preguntas tienen algo en común. Son preguntas que a ti te importan, pero que a tu hijo probablemente le parecen aburridas o incluso molestas. Son preguntas de mamá o de papá. Preguntas que vienen cargadas de supervisión, de control, de responsabilidad. No son preguntas que inviten a una conversación genuina y emocionante. Pero cuando tu hijo habla con sus compañeros, los temas son completamente diferentes. Hablan de videojuegos, de youtubers, de lo que pasó con fulano y mengana, de cosas graciosas que vieron en internet, de chismes de la escuela, de sus personajes favoritos, de cosas que les emocionan genuinamente. Estos temas les importan, les generan interés real, tienen algo que decir al respecto. No es que tu hijo no sepa conversar, es que no le interesa conversar sobre los temas que tú le propones. Esto no significa que tengas que convertirte en experto en videojuegos o en youtubers para poder hablar con tu hijo. Pero sí significa que si quieres conversaciones más ricas, tienes que estar dispuesto a explorar los temas que le interesan a él, aunque a ti te parezcan tontos o irrelevantes. Pregúntale sobre ese juego que está jugando. Pídele que te explique qué está viendo en YouTube. Muestra curiosidad genuina por su mundo. Cuando haces esto, descubrirás que tu hijo tiene mucho que decir, solo que no sobre los temas que tú normalmente propones. También está el factor de que muchas de tus preguntas son cerradas, preguntas que se pueden responder con un sí, un no o una palabra. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Ya comiste? Sí. ¿Tienes tarea? No. Estas preguntas no invitan a la elaboración, no abren espacio para la conversación real. Si quieres respuestas más largas, necesitas hacer preguntas más abiertas. En lugar de cómo te fue, prueba con cuéntame algo que te haya hecho reír hoy. En lugar de ya hiciste la tarea, prueba con qué es lo más difícil que estás aprendiendo ahorita. Las preguntas que hacemos determinan en gran parte las respuestas que recibimos. La segunda diferencia tiene que ver con la dinámica de poder y la percepción de juicio. Cuando tu hijo habla contigo, está hablando con una figura de autoridad, con alguien que tiene poder sobre él, con alguien que lo juzga constantemente aunque no sea tu intención. Cada cosa que te dice
puede potencialmente resultar en un regaño, en un sermón, en una lección de vida que no pidió. Si te cuenta que se peleó con un amigo, tal vez le vas a decir que tiene que ser más paciente. Si te cuenta que no entendió algo en clase, tal vez le vas a decir que tiene que poner más atención. Si te cuenta que hizo algo medio chistoso pero medio indebido, tal vez lo vas a castigar. Tu hijo ha aprendido a lo largo de años de experiencia que todo lo que te dice puede ser usado en su contra. No porque seas mala persona, sino porque tu rol de padre o madre incluye corregir, educar, guiar. Pero eso tiene un costo. Y el costo es que tu hijo filtra lo que te cuenta. Te dice lo mínimo necesario para satisfacer tus preguntas sin exponerse demasiado a posibles consecuencias negativas. Es una estrategia de autoprotección completamente lógica desde su perspectiva. Con sus compañeros no existe esa dinámica de poder. Son iguales. Nadie tiene autoridad sobre nadie. Nadie va a regañar a nadie por lo que diga. Puede contar lo que quiera sin miedo a consecuencias. Puede ser honesto sobre sus pensamientos y sentimientos sin preocuparse de que lo juzguen o lo corrijan. Esa libertad hace que la conversación fluya naturalmente, sin filtros, sin censura interna. Esto no significa que debas dejar de guiar y educar a tu hijo. Ese es tu trabajo. Pero sí significa que si quieres que te cuente más cosas, tienes que crear espacios donde pueda hacerlo sin consecuencias inmediatas. A veces tienes que simplemente escuchar, sin dar tu opinión, sin corregir, sin aprovechar cada cosa que dice, para meter una lección. Cuando tu hijo siente que puede hablar contigo sin que todo se convierta en una oportunidad educativa, empezará a abrirse más. La tercera diferencia tiene que ver con el lenguaje y los códigos de comunicación. Tu hijo y sus compañeros comparten un lenguaje que tú probablemente no entiendes completamente. Tienen sus propias expresiones, sus propios chistes internos, sus propias referencias culturales que vienen de Internet, de videojuegos, de la cultura juvenil actual. Cuando hablan entre ellos, están hablando un idioma que dominan perfectamente y que les permite expresarse con precisión y humor. Pero contigo, tu hijo tiene que traducir constantemente. Tiene que explicar referencias que tú no entiendes. Tiene que evitar expresiones que tú no conoces o que desapruebas. Tiene que hablar en un lenguaje que a él le resulta menos natural. Esa traducción constante es cansada y hace que la comunicación sea menos fluida, menos divertida, menos satisfactoria. Es como cuando tú hablas con alguien en un idioma que no dominas completamente. Puedes comunicarte, pero no es lo mismo que hablar en tu lengua materna. También está el factor de que tu hijo sabe que hay cosas que no puede decir frente a ti. Hay palabras que no puede usar. Hay temas que no puede tocar. Hay maneras de expresarse que contigo están prohibidas, pero que con sus amigos son normales. Esta censura constante hace que la comunicación contigo sea más restringida, más cuidadosa, menos espontánea. Esto no significa que debas permitir que tu hijo te hable con groserías o que aceptes cualquier lenguaje. Pero sí es importante estar consciente de que esta diferencia de códigos existe y que afecta la fluidez de la comunicación. A veces vale la pena hacer el esfuerzo de entrar un poco en el mundo lingüístico de tu hijo, aprender sus expresiones, entender sus referencias, no para ser cool o para pretender que eres su amigo, sino para reducir la distancia comunicativa entre ustedes. La cuarta diferencia tiene que ver con la reciprocidad y el balance en la conversación. Cuando tu hijo habla con sus compañeros, hay una reciprocidad natural. Él cuenta algo, el otro cuenta algo. Él hace una pregunta, el otro hace una pregunta. Es un intercambio equilibrado donde ambas partes contribuyen más o menos por igual. Nadie está siendo interrogado, nadie está siendo supervisado. Es simplemente una conversación entre iguales que fluye naturalmente. Pero contigo la dinámica es diferente. Generalmente tú eres quien hace las preguntas y él es quien responde. Tú eres quien quiere saber cosas y él es quien tiene que proveer información. No es una conversación equilibrada, es más bien un interrogatorio amable o una entrevista, y a nadie le gusta sentir que está siendo interrogado constantemente, aunque las preguntas vengan de un lugar de amor y preocupación genuina. Además, muchas veces cuando tu hijo te cuenta algo, tú aprovechas para redirigir la conversación hacia lo que a ti te interesa.
Él empieza a contarte algo sobre su amigo, y tú terminas preguntando sobre la tarea. Él menciona algo que pasó en la escuela, y tú aprovechas para hablar de sus calificaciones. Esta tendencia a secuestrar la conversación hacia tus propios intereses hace que tu hijo sienta que no vale la pena contarte cosas, porque nunca van a ser sobre lo que él quiere hablar. Para mejorar esto, trata de hacer de las conversaciones un intercambio más equilibrado. No solo hagas preguntas, también comparte cosas de tu propia vida. Cuéntale algo chistoso que te pasó, comparte algo que te tiene preocupado, pero de manera apropiada para su edad. Pregúntale su opinión sobre algo. Cuando la conversación es un intercambio real y no un interrogatorio, fluye mucho mejor. También es importante aprender a seguir el hilo de lo que tu hijo quiere contar, en lugar de siempre redirigir hacia lo que a ti te interesa. Si empieza a hablarte de algo, aunque te parezca trivial, escucha hasta el final. Haz preguntas de seguimiento sobre ese tema. Demuestra interés genuino. Cuando tu hijo siente que realmente quieres escuchar lo que él quiere contar, no solo lo que tú quieres saber, se abre mucho más. La quinta diferencia, y esta es quizás la más importante de todas, tiene que ver con la autenticidad emocional y la vulnerabilidad. Con sus compañeros, tu hijo puede ser auténtico de una manera que le cuesta mucho ser contigo. Puede admitir que algo le da miedo sin que nadie intente solucionarlo. Puede confesar que le gusta a alguien sin que se convierta en un tema de conversación incómodo con sus padres. Puede quejarse de algo sin que le digan que está exagerando. Puede expresar opiniones medio locas o contradictorias sin que nadie intente corregirlo. Con sus compañeros hay un espacio seguro para la exploración emocional e intelectual que muchas veces no existe contigo, no porque tú seas mala persona, sino porque tu rol de padre viene con responsabilidades que a veces interfieren con la aceptación incondicional de lo que tu hijo expresa. Quieres protegerlo, quieres guiarlo, quieres asegurarte de que piense correctamente y sienta correctamente. Y esa intención, aunque viene del amor, puede sentirse como juicio y control. También está el factor de que tu hijo está en proceso de formar su propia identidad, y parte de ese proceso implica diferenciarse de ti. Necesita tener pensamientos propios, opiniones propias, una vida interior propia que no esté completamente expuesta a tus ojos. Con sus amigos puede explorar quién es, sin que eso afecte la relación fundamental con sus padres. Puede probar diferentes versiones de sí mismo. Puede decir cosas que no está seguro de creer. Puede experimentar con su identidad. Contigo esa experimentación se siente más arriesgada, porque la relación es más importante y las consecuencias de decir algo mal podrían ser mayores. Esto no significa que tu hijo te esté ocultando cosas terribles o que no confíe en ti para nada. Significa simplemente que necesita espacios propios donde pueda ser y explorar sin supervisión parental constante. Y eso es sano y normal, aunque duela un poco. Ahora, después de explorar estas 5 diferencias, ¿qué podemos hacer para mejorar la comunicación con nuestros hijos? Lo primero es cambiar nuestra expectativa. No esperes que tu hijo te hable exactamente igual que les habla a sus amigos. Eso no va a pasar porque la relación es diferente, y eso está bien. Lo que sí puedes esperar es mejorar la calidad de la comunicación que tienen dentro de los límites naturales de una relación padre-hijo. Lo segundo es examinar el tipo de preguntas que haces y los temas que propones. Si todas tus conversaciones giran alrededor de responsabilidades y supervisión, no te sorprendas de que tu hijo no quiera conversar mucho. Introduce temas más interesantes, más divertidos, más conectados con su mundo. Lo tercero es crear espacios de conversación sin consecuencias. Momentos donde tu hijo pueda contarte cosas sin miedo a ser juzgado, corregido o castigado. Esto no significa que nunca puedas guiar o corregir, pero sí significa que no todas las conversaciones tienen que ser oportunidades educativas. Lo cuarto es escuchar más y hablar menos. Muchos padres estamos tan ansiosos por transmitir nuestra sabiduría que no dejamos espacio para que nuestros hijos se expresen. A veces lo mejor que puedes hacer es simplemente escuchar, asentir y decir cuéntame más. Lo quinto es respetar los espacios privados de tu hijo. No necesitas saber todo lo que piensa, todo lo que siente,
todo lo que habla con sus amigos. Es sano que tenga una vida interior que no esté completamente expuesta a ti. Confía en que lo has criado bien y dale espacio para crecer. Lo sexto es modelar la comunicación que quieres ver. Si quieres que tu hijo te cuente cosas de su vida, cuéntale cosas de tu vida. Si quieres que sea abierto contigo, sea abierto con él en maneras apropiadas para su edad. Si quieres que confíe en ti, demuéstrale que puede hacerlo no juzgando ni reaccionando exageradamente cuando te cuenta algo difícil. Y lo último es tener paciencia. La comunicación fluida entre padres e hijos se construye con el tiempo, con consistencia, con muchos pequeños momentos de conexión. No se arregla de un día para otro, pero cada interacción positiva va construyendo un puente que hace más fáciles las siguientes. Tu hijo te quiere profundamente, aunque a veces no te cuente todo lo que te gustaría saber. El hecho de que tenga una vida social rica, de que pueda conectar con sus amigos, de que tenga personas con quienes hablar, es algo positivo que has ayudado a crear. No lo veas como competencia, sino como evidencia de que estás criando a un ser humano que sabe relacionarse con otros. Y eso es exactamente lo que queremos para nuestros hijos. Te mando un abrazo enorme y toda la paciencia del mundo para esas conversaciones de monosílabos que a veces son todo lo que obtienes. Lo estás haciendo mejor de lo que crees.